Celebremos con gozo y alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este evento es un evento para celebrarlo. Es un evento para llenarnos de gozo y alegría, porque Dios nos ha reconciliado en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la palabra de nuestro Dios, los verdaderos motivos de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos los motivos por el cual fue enviado nuestro Señor Jesucristo, entonces el gozo, la alegría, la felicidad se va a convertir en adoración, en servicio, en entrega de nuestra parte para con nuestro Dios. Dice en la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo, capítulo 1, versículos del 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, Dios con nosotros. Cuando nosotros comprendemos las razones del por qué Cristo vino a la tierra, entonces nosotros disfrutaremos de la vida cristiana, entonces disfrutaremos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es celebrar un nuevo comienzo. Desde todas las perspectivas que nosotros veamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos dice una y otra vez, repetidamente, que está comenzando una nueva era. Cuando Cristo vino, comenzó el tiempo de la gracia. Terminó la ley y comenzó la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de la gracia y la verdad. Una nueva era, un nuevo comienzo para nosotros. Cuando nosotros comprendemos el nacimiento de Cristo y comprendemos que Él debe vivir en nuestros corazones, también comienza una nueva vida para nosotros. Comienza algo nuevo. Dios transforma nuestro corazón, lo cambia por un corazón transformado y bendecido. Por esa razón, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una declaración de parte de nuestro Dios que todas las cosas vuelven a comenzar. ¿Cuántas personas están esperando en su vida comenzar de nuevo? Déjeme decirle que Cristo vino para decirnos que en Cristo hay un nuevo comienzo. Yo deseo que encuentres la fuente de la felicidad. Por esa razón estoy aquí predicando la edificante palabra de nuestro Dios. No solamente deseo que seas feliz, tengas gozo y alegría en tu corazón, porque déjame decirte una cosa, en ocasiones la felicidad se acaba, pero cuando encuentras la fuente de la felicidad, cuando la felicidad se agota, entonces sabemos a dónde ir. Cuando el gozo se apaga, sabemos a dónde acudir. Cuando encontramos la fuente del gozo, la fuente de la felicidad. Y cuando nosotros leemos en la palabra de nuestro Dios cuál es la fuente de la felicidad, descubrimos que la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón vivimos, servimos, amamos a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Le adoramos porque Cristo vino a la tierra a nacer y de esta forma se convirtió en nuestro Redentor. Cuando comprendemos los propósitos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es entonces cuando le amamos más, es entonces cuando le cantamos, le servimos, es cuando vivimos para Él, es cuando nuestro corazón toma un nuevo sentido de bendecir y glorificar el nombre de Dios en nuestros corazones. Cuando comprendemos los propósitos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es cuando viviremos con esperanza. Es cuando esperamos lo mejor que está por venir de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Realmente es importante conocer los motivos por el cual Cristo vino a nacer, por el cual nuestro Dios lo envió aquí en la tierra. Cuando comprendemos estos motivos, entonces disfrutaremos de una verdadera Navidad. La Navidad es mucho más allá de celebrarlo con una cena, con fiestas, con convivios, con visitas o con vacaciones.
La Navidad es comprender lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando eso sucede, nuestra vida es cambiada y transformada en nuestro Señor Jesucristo. Así es que en este momento quiero compartirte algunas de las razones poderosas por la cual Cristo vino y vivió entre nosotros. Esas razones van a cambiar nuestra forma de ver la vida. Van a cambiar nuestros matrimonios. Podemos bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando comprendemos estos motivos. Así que vamos al primer motivo de nuestro Señor Jesucristo para venir y estar entre nosotros. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos revela la grandeza de nuestro Dios. Cristo vino para que nosotros, los seres humanos, podamos tener el privilegio de conocer a nuestro Dios. Esto lo encontramos descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Quiero invitarte a que abras en esa porción de las Sagradas Escrituras. Juan, capítulo 17, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Dice las primeras palabras nuestro Señor Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres. Cristo vino para manifestarnos la grandeza de nuestro Dios. Antes que Cristo viniera, el ser humano ya tenía conocimiento de la existencia de nuestro Dios. El ser humano ya sabía que existía un Dios todopoderoso, un Dios que controla todo el universo, un Dios soberano, un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando Cristo vino, Él vino con un concepto mucho más amplio de ese Dios todopoderoso, de ese Jehová de los ejércitos. Él vino para decirnos que el Dios todopoderoso es nuestro Padre celestial, de que ese Dios todopoderoso nos ama y desea el bien para nuestras vidas. Yo quisiera que pudiéramos leer otro pasaje de la palabra de nuestro Dios que está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Juan 1, 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es una gran bendición que nosotros tenemos de parte del Señor. Para esto vino Cristo, para revelarnos la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios nos muestra a nosotros lo pequeño que somos. La grandeza del Señor demuestra cuánto necesitamos de este Dios. Hay una historia ahí en Isaías, capítulo 6, donde Dios se reveló a través de una visión a este gran profeta de nuestro Dios. Y cuando él vio esta visión y vio la gloria de nuestro Dios, él expresó oír de los serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando este profeta pudo visualizar la gloria de nuestro Dios, solo un sentimiento había en su corazón. Y él lo exclamó con las siguientes palabras: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre pecador! Cuando Isaías vio la gloria y la grandeza de nuestro Dios, él entendió cuán pequeño era delante de nuestro Dios y entendió la necesidad de poder buscar ser limpio a través de nuestro Dios. Y Cristo vino precisamente para revelarnos esa grandeza de nuestro Dios, pero con toda su grandeza, Él se ha convertido en nuestro Padre celestial. Este es el verdadero motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comprendemos que Cristo vino a nacer para revelarnos la grandeza de nuestro Dios, entonces nuestras fiestas, nuestros convivios tomarán una razón para que la celebración llene de gozo y alegría nuestros corazones. La grandeza de nuestro Dios nos guía a amar a este Dios que nos amó primero, a servirle a este Dios que primeramente se sacrificó por nosotros. La grandeza de nuestro Dios nos revela esa gran sabiduría de nuestro Dios.
Los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Los pensamientos de nuestro Dios son mucho más grandes. Y en esa grandeza de nuestro Dios, sus planes siempre son mejores. Cuando nosotros comprendemos esta grandeza del Señor, entonces tratamos de buscar primeramente el reino de Dios para nuestra vida. Cuando entendemos la grandeza de nuestro Dios, es entonces cuando nosotros anhelamos servir a este Dios. Este es el primer motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra a vivir con nosotros. Ante esta gran realidad, el ser humano ha tomado dos actitudes. Hay algunos que han decidido rechazar a este Dios grande, a este Dios grande en misericordia y en amor. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no comprenden la grandeza de nuestro Dios. Porque no entienden la misericordia y el amor de nuestro Dios. Otros han decidido entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, amarle, adorarle, entregarle su vida a Él. Espero en nuestro Dios que usted sea de esos que haya decidido caminar sirviendo a este Dios, entregados por completos a nuestro Dios. Esta es la primera razón. Y esta razón debe motivar nuestro corazón para amar más a nuestro Dios. Segundo motivo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este motivo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. El segundo motivo es que Cristo vino a nacer para mostrarnos la grandeza del amor de nuestro Dios. Voy a leerte quizás el versículo más conocido de la Biblia. Si entiendes este versículo de la palabra de nuestro Dios, estás entendiendo toda la Biblia. Aceptar este versículo es aceptar el amor de nuestro Dios para que redima tu corazón. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para mostrarnos la grandeza del amor de nuestro Dios. Que no se nos sea simple o sencillo aceptar en nuestro corazón el gran amor de nuestro Dios. Quiero decirte que el amor de Dios es especial, es grande, es maravilloso. Todos nosotros deberíamos disfrutar este amor en nuestro diario vivir. Y con estas palabras Juan expresa la grandeza de nuestro Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí Juan nos está mostrando al ser que ama más al ser humano. Es Dios, porque de tal manera amó Dios. Dios es el amante más grande para el ser humano. Si en este momento pensamos, ¿quién puede amarme más a mí? La conclusión es que nadie me va a amar más que lo que Dios me ama a mí. Por eso debemos abrazar el amor de Dios en nuestra vida, porque este amor es redentor, este amor es salvador, este amor es transformador en nuestras vidas. Y Juan lo expresa con las siguientes palabras, porque de tal manera. Esta expresión debe causar admiración en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan desea que nosotros admiremos a Dios por amarnos tanto. Pero también Juan nos dice en qué consiste el amor de nuestro Dios. ¿Por qué Juan concluye que Dios nos ha amado de tal manera que debemos admirar a Dios, debemos amar a Dios por ese amor? Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está la revelación del amor de nuestro Dios, que Él nos dio a su Hijo. A lo mejor alguien se está preguntando, ¿y cuál es la razón de enviarnos a su Hijo? Cristo vino
para una tarea muy en especial. Y la tarea es darnos vida eterna. Dice este versículo de la palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para mostrarnos que el amor de nuestro Dios es salvador. Es para que la salvación esté a nuestro alcance. Para esto vino Cristo aquí en la tierra. Este versículo de la palabra de nuestro Dios también nos revela a nosotros lo sencillo que es poder alcanzar esta salvación. Y cuando digo sencillo es porque no nos cuesta. Todo le costó a nuestro Señor Jesucristo. No es sencillo porque no valga nada. No es sencillo porque no se logró mucho sacrificio. Al contrario, la salvación se logró por un alto precio de parte de nuestro Dios, de parte de Cristo para nuestra vida. Pero es sencillo de adquirirlo porque solamente nos pide que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Solamente nos está pidiendo creer en nuestro Dios, creer en nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en nuestros corazones. Este es el gran amor que vino a revelarnos nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra y nació y vivió entre nosotros. Este es el segundo motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que en este momento pudiéramos ir a un tercer motivo, que es una verdadera razón por la cual Cristo vino aquí en la tierra. Quiero invitarte a que abras en tu Biblia, ahí en Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Cristo vino y nos mostró la realidad de vivir alejado de nuestro Dios. Cristo vino para revelarnos la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, de su gracia, de su misericordia. Pero también, cuando Cristo vino, Él vino a revelarnos quiénes somos, dónde estamos delante del Señor. ¿Y cuál es la realidad de estar alejados de nuestro Dios? Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Cristo vino, Él, más que venir para ser nuestro maestro, dice la palabra del Señor que Él vino para ser nuestro Salvador. Hay muchas personas que creen que Cristo fue un gran maestro por sus enseñanzas, o creen que Cristo fue una gran persona por sus milagros, por sus sanidades, que fue un gran personaje por todo lo que hizo. Sin embargo, la razón importante, el papel más importante de nuestro Señor Jesucristo para venir a la tierra es ser nuestro Salvador, porque estábamos perdidos, porque estábamos alejados de nuestro Dios, y al estar alejados del Señor, nosotros necesitábamos volver a Dios. Nuestras vidas estaban destruidas. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él se iba a llamar Jesús porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí nos dice de qué nos iba a salvar. Porque quizás muchas personas digan o piensen que no están extraviados. Que no están extraviados porque son buenas personas. Que no están extraviados porque no han robado, no han asesinado, no hacen cosas malas. Pero cuando la Biblia dice que estamos extraviados, está hablando de nuestra relación con nuestro Dios, de lo alejado que estamos con el Señor. Está hablando del extravío espiritual. Puede ser que no seamos delincuentes. Puede ser de que no seamos asesinos. Pero si estamos alejados de nuestro Dios, necesitamos volver al Señor. Y este es el papel por el cual Cristo vino. Pero cuando Cristo vino
a decirnos que Él era nuestro Salvador, nos está diciendo a nosotros: estás alejado de Dios, por lo tanto estás perdido. Por lo tanto necesitas un Salvador. Aquí habla de la realidad de quiénes somos. Esta es una gran invitación de parte de nuestro Dios para nosotros, que nosotros consideremos los caminos de nuestro Dios. Consideremos esa guía que el Señor ha enviado para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Este es el tercer motivo del por qué nosotros debemos caminar para nuestro Señor Jesucristo. Este es el motivo por el cual debemos vivir para Cristo Jesús. Cristo vino para ser nuestro Redentor, para ser nuestro Salvador. Cuarto motivo por el cual Cristo vino aquí en la tierra es que Cristo vino para mostrarnos la victoria más grande que el ser humano puede alcanzar. Esa victoria se encuentra en Dios. Esa victoria es la razón por la cual Cristo vino. Por más que el ser humano ha tratado de encontrar la verdadera felicidad, ha fracasado. El ser humano ha buscado vivir con gozo y con alegría, pero no lo ha logrado. Muchos seres humanos, inclusive, hemos caído en todo lo contrario de lo que buscamos. Hemos caído en depresión, en angustia, en fracaso, en derrota. Y vivimos frustrados. Cristo vino para mostrarnos que su victoria tiene el poder suficiente para transformar nuestras vidas. Cristo vino para darnos una victoria espiritual en nuestra vida, para nuestra vida. Voy a leerte algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, si abres tu Biblia ahí en Juan capítulo 12, versículo 31, vas a encontrar una gran realidad. Dice nuestro Señor Jesucristo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y habló acerca de su muerte en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, iba a ser echado fuera. Iba a sufrir la peor de sus derrotas. Así es que Cristo vino para derrotar a Satanás. Satanás ha sido el gran enemigo del ser humano. Ha sido un enemigo silencioso. Muchas personas no han logrado identificar el gran enemigo de sus almas, que desea su perdición. Ese es Satanás. Y Cristo vino y lo derrotó. Para eso vino Cristo. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aquí nos dice la razón de su muerte en la cruz del Calvario: para perdonar nuestros pecados y darnos vida. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo vino aquí en la tierra, vino a nacer, a vivir entre nosotros, con la misión de morir en la cruz. Pero esa muerte representaba nuestro triunfo, porque fue el fracaso más grande de Satanás. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro triunfo. Dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí dice que nuestro Señor Jesucristo vino a participar juntamente con nosotros de esta humanidad, de vivir en esta carne, de padecer los mismos sufrimientos que nosotros sufrimos, solamente que Él no tropezó, no cayó en el pecado,
Pero cuando Él vino y triunfó sobre el pecado, sobre la tentación y murió en la cruz del Calvario, Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Un versículo más que quiero compartirte y está en 1 de Juan 3:8. Dice la bendita y edificante palabra de nuestro Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es el motivo principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para que nosotros podamos tener victoria en nuestra vida. El pecado es altamente destructivo. Satanás es el gran enemigo que nos ha mantenido presos en esclavitud, encadenando nuestro espíritu para no vivir en gozo, en alegría y en felicidad. Por eso dice Juan con estas palabras una gran realidad: el que practica el pecado es del diablo. Si alguien vive sometido al pecado, es porque está sometido al diablo. Si alguien peca, es porque todavía el diablo tiene control sobre su vida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció. Para esto nació nuestro Señor Jesucristo. Para esto vino a la tierra a vivir entre nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la destrucción del diablo, para deshacer las obras, las maquinaciones del diablo. Cristo apareció para destruir todo lo que el diablo ha hecho contra nosotros. Cristo vino para mostrarnos la victoria más grande. Y la victoria más grande de todo ser humano no es lograr tener éxito en la vida. No es lograr tener todo el dinero que soñó tener. No es tener todo lo que ha soñado. El éxito más grande es poder vivir libre espiritualmente, libre del pecado, libre de Satanás. Y esto lo va a encontrar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, la invitación de parte de nuestro Dios que debemos celebrar es que Cristo vino a nacer para darnos libertad a nosotros. Celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en libertad, libre de cadenas, libre de esclavitud. Adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios porque somos libres en nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un gran motivo por el cual podemos celebrar la grandeza del amor de nuestro Dios, la grandeza de Dios, la grandeza de su sacrificio, la grandeza de la victoria que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros sepamos que cuando comprendemos el motivo o los motivos por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, es entonces cuando nuestra fiesta, nuestro convivio, nuestra convivencia familiar tomará sentido y llenará nuestros corazones de gozo y alegría. Esta es la invitación de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, que nuestra celebración no sea religiosa, que nuestra celebración no sea pagana, no sea mundana, que nuestra celebración sea una celebración de libertad, porque hoy somos libres en Cristo Jesús. Que nuestra celebración sea una celebración de gratitud, porque hoy con libertad estamos en familia, estamos como iglesia, porque hoy en libertad alabamos y glorificamos el bendito nombre de nuestro Dios. ¿Qué te parece concluir este tiempo de reflexión bíblica con una oración y le decimos al Señor: Dios, gracias, porque entiendo las razones, los motivos por el cual vino a nacer nuestro Señor Jesucristo? Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Llegamos ante el trono de la gracia para decirte que nuestros corazones se llenan de gozo y alegría, porque nos has amado tanto que hoy no solo te admiramos, te amamos, Señor. Hemos decidido vivir para ti.
en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe nuestras gratitudes. Hoy como iglesia, como parte del reino de los cielos, nuestros corazones se elevan y llegamos ante el trono de la gracia con una profunda gratitud en nuestros corazones por el nacimiento, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.